a lo largo ya se enseña eso. Entonces, ¿quién es el fundador? Propiamente dicho, el fundador de la Iglesia romana es Constantino el Grande, porque hay un mensaje de Dios, retrocedo, un mensaje de Dios. En el Apocalipsis nos habla acerca de la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es el sentido simbólico de la iglesia de Pérgamo? Pérgamo significa, de dónde también proceden los pergaminos, pero por la situación topológica del lugar, proceden esos pergaminos que les llamamos así, porque allí las cabras negras daban el mejor pergamino, ahí lo fabricaban ellos. Ok, bueno, ya está el dato. Ahora, ¿qué es el significado simbólico del Estado? Entonces la iglesia romana, para cualquiera que ustedes le quiera apantallar, no, díganle no, nació en el año 325 con la unión. Cuando él declaró el cristianismo como la religión oficial, aunque tiene el nombre de cristianismo, ese es el primer paso fuera de la doctrina sana, y de ahí siguieron una serie de pasos que le hicieron completamente ajeno. El 31 de octubre de 1517, el doctor Martín Lutero tuvo, hermano, a bien establecer un debate en la universidad para revisar los absurdos, las herejías y todas las blasfemias herejes que había, hermano, en las costumbres papales, y para debatirlas y buscar una reforma al interior de la iglesia. Esa reforma tenía que ver con regresar a la Sagrada Escritura, y nace un poderoso movimiento de más de 1,000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. La mitad de ellos lo ocupan los que tienen carácter pentecostal, neopentecostal y carismáticos, ¿no? Somos la enorme mayoría. ¿Por qué? Porque le dimos libertad a la Escritura, libertad al Espíritu Santo. No nos restringimos meramente a ceremonias, ¿no? Sino que fuimos abiertos. Sí, ha habido muchos riesgos, ha habido muchos abusos, pero los que tenemos el celo de la doctrina seguimos adelante. Y hoy con una serie de prédicas vamos a conmemorar ese hecho y vamos a darle gracias a Dios por ello. Para ello le dije al hermano Brian que preparara, hermano, es un mensaje para esta vez. Adelante. Amén. Muy bien, pues como nosotros sabemos, la reforma, las 5 solas y el clamor de la Escritura. Pero antes de iniciar este mensaje me gustaría que oráramos. Si gusta ponerse de pie, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que sea el que tome el control y que a través de esta predicación, a través de este momento, edifique nuestras vidas. Bendito Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Te pedimos que seas tú tomando el control, Padre Celestial, de todo lo que vaya a acontecer en esta hora y que todo lo que se haga en este lugar, Señor, sea para tu gloria, sea para tu honra, Padre amado. Te pedimos también, Padre, que abras nuestra mente y que abras nuestro corazón a tu palabra, que tu entendimiento, Padre Celestial, nos sea proporcionado a través de este mensaje. Quita cualquier prejuicio que nosotros podamos tener, Señor, y que no sea lo que yo creo, Padre, o lo que yo pienso, sino tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo. Tú conoces la necesidad que tenemos el día de hoy, Señor, y te pedimos, Padre, que suplas esa necesidad. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Y bueno, como bien lo decíamos, la historia de la iglesia no ha sido algo fácil, sino que la historia de la iglesia ha pasado por persecuciones, por divisiones, por corrupciones y silencios prolongados. Ha enfrentado una cantidad de situaciones, ha enfrentado la oscuridad, donde la verdad fue escondida y el poder fue mal utilizado. Y nosotros observamos que la iglesia ha pasado por todo esto, pero también ha vivido momentos de luz, momentos donde Dios levantó voces, abrió corazones y restauró verdades. Por eso, al mirar hacia el pasado, nosotros no lo hacemos por nostalgia, sino que lo hacemos por discernimiento. Nosotros cuando observamos al pasado, nos damos cuenta que hay momentos que no solamente marcaron una época, sino que abrieron una puerta que hasta el día de hoy continúa abierta. Y uno de esos momentos, mis hermanos, ocurrió hace más de 500 años, cuando Dios decidió hablar con voz firme
a través de hombres y mujeres que no se conformaron por lo establecido por la Iglesia Católica Romana de su época. Y me refiero a la Reforma Protestante, la cual no sucedió como un accidente, sino que fue una respuesta al silencio prolongado, a la desviación persistente del Evangelio y a la necesidad urgente de regresar a la verdad. Durante siglos el cristianismo había sido la religión oficial de Occidente, pero esa oficialidad, lejos de traer pureza, acabó enterrando el único medio de salvación que Dios había proporcionado para el ser humano. Terminó enterrando y deformando totalmente el mensaje del Evangelio. La unión entre iglesia y Estado produjo una combinación peligrosa de poder sin misericordia, de enseñanzas sin vida y de una organización religiosa desconectada del Espíritu de Dios. Y en aquel tiempo, mi hermano, la fe se había institucionalizado, el acceso a Dios se había vuelto una burocracia y el pueblo nada más podía mirar de lejos. El pueblo no podía hacer otra cosa más que mirar de lejos. Las escrituras estaban escondidas en lenguas que nadie entendía, estaban custodiadas por manos de personas que decidían qué era lo que debía creerse y qué era lo que debía ignorarse. Pero Dios, que nunca ha dejado de obrar, comenzó a despertar corazones que ardían por la necesidad de volver a la verdad, corazones que no buscaban dividir, sino que buscaban purificar, corazones que entendieron que si el evangelio no es accesible a toda persona, entonces no es evangelio, porque el evangelio tiene que ser accesible a toda persona. Y así como una llama que se extiende rápidamente, encendiendo todo a su alrededor, surgió la Reforma Protestante. No como una rebelión hacia la iglesia, sino como una purificación, como una restauración para la iglesia. No como una crítica infundada, sino como la proclamación de la verdad. Y todo comenzó un día que la historia no ha podido olvidar, pues un 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Aquello no fue una provocación contra las políticas de la iglesia, sino que fue una confrontación hacia las estructuras corruptas, buscando que regresaran a la fidelidad del evangelio. Pues con sus 95 tesis, Martín Lutero no buscaba una confrontación, sino que estaban dirigidas a los teólogos, estaban dirigidas a las autoridades eclesiásticas. Lutero buscaba un debate teológico y académico. Y si nosotros observamos el título de esas 95 tesis, veremos que es de esa manera, porque el título fue Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarium, que es disputa para aclarar el valor de las indulgencias. Y nosotros observamos que junto con Martín Lutero se levantaron otros reformadores como Ulrico Zwinglio en Zúrich, Juan Calvino en Ginebra, William Tyndale en Inglaterra y John Knox en Escocia. Y también figuras como Johannes Reuchlin, que fueron los que sembraron esos fundamentos ideológicos y prepararon el terreno intelectual, o Catalina de Bora, que fue esposa de Lutero y reflejó esa reforma en el hogar. La reforma, mi hermano, no fue un episodio aislado, sino una secuencia guiada por la providencia de Dios. No fue una reacción humana, fue la intervención divina, Dios irrumpiendo en medio de la historia, Dios irrumpiendo a través de su Espíritu Santo, el cual estaba obrando simultáneamente en diferentes lugares, en diferentes contextos, bajo diferentes personas, pero con un mismo propósito, con el propósito ardiente de regresar a la autoridad de la palabra. Y de ese profundo deseo, de ese profundo propósito, surgieron 5 afirmaciones fundamentales que no fueron inventadas, sino que fueron recuperadas de la Escritura. Pues al abrir la Escritura, los reformadores no inventaron verdades, sino que las recuperaron, y esas verdades articuladas en 5 afirmaciones nos muestran un rumbo claro, un rumbo directo, un rumbo con poder para la fe cristiana. Cada una responde a una distorsión. Cada una corrige un desvío y juntas forman un fundamento que nos conduce hacia el conocimiento de la verdad. Y estas fueron conocidas como las 5 solas.
Y aunque esta mañana yo no pretendo darte una clase de teología histórica reformada, es necesario que recorramos todo este espectro de información porque tenemos que ir hilando fino este fundamento para llegar con entendimiento hacia el tema que pretendo exponerte esta mañana. Y una de esas solas se llamó sola gratia o solo por gracia. Y en tiempos donde el perdón se vendía y la salvación se ofrecía a cambio de dinero, la Escritura mostró algo totalmente distinto, que la gracia no se imprime en un papel de indulgencia, ni se compra con dinero. Dios no pide pago, Dios pide fe. La gracia no nace del esfuerzo humano, sino del amor de Dios, y para entenderla basta mirar Lucas 15, dice que el hijo va regresando a la casa del padre ensayando un discurso de justificación en su mente, pero antes de poder hablar, el padre lo interrumpe con un abrazo. Eso es gracia, Dios tomando la iniciativa, Dios recibiendo al pecador y abrazándolo antes de que él tenga tiempo para justificarse. Y cuando esta verdad se entiende, mi hermano, la vida cambia. Porque quien ha alcanzado gracia no puede seguir igual. La gracia no solamente perdona, la gracia restaura, la gracia sana, la gracia transforma, y su mayor fruto, su fruto más visible, no es el orgullo religioso, es la gratitud hacia Dios, el servicio hacia Dios. Otra de las solas es conocida como sola fide o sola por fe. Y en aquellos días la fe se había convertido en una carga. No era confianza en Dios, era un cumplimiento por obligación. El creyente vivía intentando acumular méritos, acumular obras y sacrificios sin saber si esos sacrificios le serían suficientes delante de Dios. Pero al abrir las Escrituras, los reformadores encontraron una verdad libertadora. El justo por la fe vivirá. La salvación no depende de lo que nosotros logramos, sino de en quién hemos confiado. La fe, mi hermano, no es una escalera para subir a Dios, es la confianza de creer que Él ya descendió para habitar con nosotros, que Él ya descendió para estar en nuestra compañía. Y esa fe, lejos de ser estéril, produce fruto, obras que no buscan aprobación, sino que nacen de la gratitud. La fe, según la palabra, es descansar en lo que Cristo ya hizo, es extender nuestras manos pecadoras hacia Dios, pero no para pagar, sino para recibir perdón. Otra de las 5 solas es solo Cristo. En aquel tiempo el acceso a Dios estaba controlado por figuras humanas, por estructuras religiosas y jerarquías que decidían quién podía acercarse. Pero al abrir las Escrituras, los reformadores encontraron una verdad contundente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese no es el Papa, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Cristo es suficiente, nadie puede ocupar su lugar, y su presencia no depende de sistemas religiosos ni tampoco de sistemas humanos, sino de su promesa fiel de habitar con los que creen. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Y también dijo: en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18, 20. Y si solo Cristo es suficiente, solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y cuando esta verdad se entiende, la relación con Dios deja de ser vacía, deja de ser fría, deja de ser mecánica. Ya no es a través de una figura humana, ya no es a través de un sistema corrupto, sino a través de un mediador único, suficiente y verdadero, Jesús el Cristo. Otra de las afirmaciones fue: soli de gloria, o solo a Dios sea la gloria. Y en tiempos de la Reforma, la gloria se había desviado. Se le daba más importancia a los templos lujosos que a los corazones en miseria. Y el evangelio se utilizaba para respaldar el poder mal utilizado a través de hombres mentirosos. Pero al volver a la Escritura, los reformadores encontraron y entendieron que la gloria solamente le pertenece a Dios, no a instituciones, no a líderes religiosos. La gloria pertenece solo a Dios.
Solo a Dios sea la gloria. Y esto no es una frase bonita, esto es una corrección doctrinal profunda. Lo que hace que nuestra vida cobre sentido, porque cuando lo que nosotros hacemos apunta hacia Él, nosotros dejamos de vivir para agradar a alguien y comenzamos a vivir para honrar a Dios. Y cuando nosotros entendemos que la gloria le pertenece a Él y que esa gloria no se comparte, no se presta, no está a la venta, no se reparte, nosotros empezamos a vivir con sentido. Porque cuando Dios es el centro de nuestras vidas, entonces nuestras vidas cobran sentido. Y así nosotros llegamos al fundamento de todo, al punto de partida, a lo que hizo posible que todo lo demás funcionara. Sola Escritura, o solo la Escritura. ¿Y por qué digo que es el fundamento? Yo sé que todas estas afirmaciones son bastante importantes, ¿verdad? Pero usted me preguntará, ¿y por qué es que se centra más en sola Escritura? ¿O por qué es que le enfatiza tanto en sola Escritura? Porque si no se hubiera abierto la Biblia, mi hermano, no habríamos comprendido la gracia. Sin la palabra, no sabríamos que la fe salva. Sin la palabra, no veríamos que Cristo es suficiente. Y sin la palabra, no entenderíamos que toda la gloria le pertenece a Dios. La reforma comenzó cuando la gente volvió a leer las Escrituras por sí mismas. Ya no dependían de lo que otros decían, sino que dependían de lo que Dios había dicho. La Biblia dejó de estar encerrada en templos lujosos y regresó a las manos del pueblo. Y cuando eso pasó, todo cambió. Y ese cambio obviamente no fue bien recibido por las autoridades religiosas eclesiásticas de aquellos tiempos, pues Lutero, como figura visible de esta transformación, enfrentó la oposición directamente por parte de estas autoridades. El Papa León X lo excomulga en el año 1520 y en el año 1521 Lutero comparece en la Dieta de Worms frente al emperador Carlos V. Y Lutero se le dice que se retracte. ¿Y sabes qué fue lo que contestó Lutero? A menos que se me convenza por la Escritura y la razón, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva de la Escritura. Mi conciencia le pertenece a Dios. La Escritura, mi hermano, no es un adorno para la fe cristiana. Es la base. Es lo que nos muestra quién es Dios, qué ha hecho y cómo debemos vivir para agradarle. Y es precisamente porque la Biblia tiene el estándar y la medida a lo que Dios considera agradable y a lo que Dios considera desagradable. Por eso nosotros tenemos que examinar, evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra. Porque la Biblia es como un espejo que te muestra quién eres realmente, que te desnuda. La Biblia no es el libro que tú lees, es el libro que te lee a ti, que te revela quién eres, que te muestra lo que a veces en ocasiones ni tú mismo quieres ver. Es la fuente que alimenta y la luz que guía, es la palabra de Dios. Pero ¿cómo pudo la Biblia provocar semejante transformación? ¿Qué fue lo que los reformadores encontraron en sus páginas que impactó sus vidas? No encontraron ideas humanas, no encontraron consejos religiosos, no encontraron palabras vacías, encontraron la palabra de Dios. Encontraron la voz de Dios hablando. Y es precisamente este el punto a donde quería llegar. Acompáñame en tu Biblia, mi hermano, a la segunda carta de Timoteo. Está después de la primera carta. Segunda carta a Timoteo. Y vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. ¿Sí está animado, hermano? Yo también. Una vez cuando estemos ahí. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Es una escritura muy conocida. Muy bien, voy a leer. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy esta exposición se va a enfocar en lo que este texto propiamente sostiene acerca de la Escritura. Y sinceramente yo tengo el anhelo de que más adelante, en otra ocasión, podamos profundizar en cada detalle contextual de este versículo, mas por el momento voy a tener que utilizar otras porciones de la Escritura con el propósito de interpretar adecuadamente lo que el texto afirma y lo que debe significar para usted y para mí tener en nuestras manos la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros tengamos en nuestras manos la palabra de Dios, y en verdad, mi hermano, espero que usted desarrolle un profundo amor con la Escritura. En verdad, deseo que usted desarrolle un profundo anhelo por el estudio de la palabra de Dios, y me gustaría que retenga esto en su mente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Observe bien cómo se divide esta afirmación. Primero dice toda, no solo una parte, sino la totalidad de la palabra. Y segundo, dice es inspirada por Dios, es decir, que es soplada por el mismo Creador. Esta es la afirmación y el cimiento y la columna vertebral de nuestro estudio el día de hoy. Qué importante es comprender que nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, su propia revelación. Cada detalle, cada versículo, por muy pequeño que parezca, es lo que Dios mismo ha querido revelar de sí mismo. Y por eso nosotros debemos comprenderla y debemos valorarla, porque cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos abriendo un manual de consejos, ni tampoco un manual de consejos religiosos, sino que nos estamos exponiendo directamente al soplo del Creador. Leer la Biblia en estos tiempos es recibir aire puro proveniente de Dios en un mundo intoxicado de ideologías y de filosofías del engaño, mi hermano. Y después de Jesucristo, la Biblia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Jesucristo, la palabra encarnada, la Biblia, la palabra escrita. Y con esta perspectiva en el corazón, avancemos ahora al primer texto que voy a estar utilizando para interpretar adecuadamente lo que dice este versículo y esta afirmación acerca de la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer también parte del versículo 2. Y dice así, quiero que ponga muchísima atención. Yo sé que usted es una persona muy entendida. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y quiero que observemos algo crucial. Desde el primer momento, lo primero que destaca en este texto y que el autor de Hebreos enfatiza es que Dios ha hablado. Dios habló. Dios abrió su boca, comunicó algo, y esta afirmación es muy importante, no es un detalle superficial, nos está diciendo algo fundamental. Dios ha hablado, se ha revelado a sí mismo. Ahora, reflexionemos, si Dios ha hablado es para dar a conocer algo, para revelar. En griego se utilizó la palabra lalesas, que se tradujo como habló, y en su significado más básico quiere decir comunicar algo verbalmente, pero utilizado en este contexto implica revelación. Dios está mostrando, está haciendo comprensible algo que antes estaba oculto. Nos está hablando, aquí mi hermano no quiere decir solamente que está emitiendo un sonido, sino que está manifestando una verdad. Aquí Dios ha querido comunicarse con la humanidad, mostrarnos quién es, cómo es, cuál es su plan, cuál es su carácter, de qué manera ama y de qué manera juzga. Ahora, lo siguiente que notamos en este versículo es que el escritor de Hebreos nos está mostrando claramente que Dios ha hablado en dos grandes ocasiones. La primera fue
en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Y considero muy sano y muy conveniente que el autor se está refiriendo a lo que nosotros hoy llamamos o conocemos como Antiguo Testamento. Y la segunda vez es en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y también considero que el autor se está refiriendo a lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Ahora, es muy importante que entendamos algo sobre el Antiguo Testamento. No es como algunos podrían llegar a pensar que se trata de una compilación de sabiduría de hombres ancianos, ni un conjunto de los mejores pensamientos religiosos, ni un compendio de meditaciones elevadas de personas de un pueblo muy piadoso. No, mi hermano. El Antiguo Testamento es la voz de Dios. Dios hablando a través de sus siervos. Cada profeta, cada líder, cada rey, cada historia relatada en el Antiguo Testamento no habla por sí misma, ni tampoco habla de sí misma. Es Dios hablando a través de aquello que está ahí escrito. Ahora, Dios habló a los patriarcas y a su pueblo de muchas maneras, a través de profecías, a través de visiones, de símbolos, de ceremonias, de poesías, de leyes, de sacrificios. Incluso en una ocasión él mismo escribió con su dedo en un par de tablas, no sé si usted lo recuerda. Entonces dice que en unas ocasiones su voz se escuchó audiblemente. La palabra griega que utiliza Hebreos capítulo 1 dice que fue polímeros muchas veces y politropus de muchas maneras. Es decir, Dios no se limitó a una sola forma de expresión, sino que adaptó su mensaje a las circunstancias, a los tiempos y a los hombres que recibirían su mensaje. Cada detalle, cada historia, cada ley, cada profecía tenía como objetivo revelar quién es Él, cómo actúa, qué espera de nosotros como humanidad. Y aquí es donde nosotros debemos poner mucha atención y mirar bien de cerca cuál es la intención de la revelación de Dios. Porque si nosotros observamos, y yo te preguntara, hermano, ¿cuál es el personaje principal del Antiguo Testamento? Déjame decirte que no es Abraham, ni tampoco David, ni el pueblo de Israel. Estas historias están ahí, pero el personaje predominante de principio a fin es Dios mismo. Su carácter, sus atributos, su voluntad y su interacción con la humanidad, revelados a través de la formación de un pueblo, a través de la historia de Israel, a través de hombres como David, como Elías, o a través de mujeres como Esther, también como Débora. Dios se reveló de esa manera a través de ellos. Es el personaje predominante del Antiguo Testamento es Dios mismo. A veces su manera de actuar es evidente, como en los Salmos. Otras su manera de actuar se ve encubierta, como en las genealogías. Nosotros observamos que hay una cantidad de nombres que parecen repetitivos y parecen rutinarios. Sin embargo, aunque Dios no aparece hablando directamente, su mano estaba presente en cada nacimiento, en cada generación, en cada linaje, guiando la historia hasta la encarnación de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento es Dios quien habló, es Dios quien se reveló. Pero muy bien, ahora consideremos la segunda manifestación de Dios, el Nuevo Testamento. El segundo hablar de Dios. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Aquí ya no hay intermediarios, Jesús es la palabra encarnada, la voz de Dios hecha carne. En los evangelios nosotros vemos a Dios hablando a través de su Hijo, a través de su vida, a través de su ministerio, de sus enseñanzas, de su muerte y de su resurrección. Y luego en el libro de los Hechos nosotros vemos a Dios hablando por medio del mensaje predicado por su Hijo, el cual fue esparcido a través de sus discípulos. Y así en las epístolas también nos habla a través de la comprensión y de la interpretación profunda del significado de la vida de su Hijo y de la obra de su Hijo. Y en el Apocalipsis nos habla de la consumación final, cuando su Hijo regresa en poder, en gloria, para establecer su reino. Por lo tanto, hermanos, debemos comprender que tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento, lo que tenemos en nuestras manos el día de hoy es la palabra de Dios, no la palabra de hombres sabios, piadosos o reflexivos. Los escritores fueron guiados por el Espíritu para comunicar su mensaje. En el Antiguo Testamento nos muestra a Dios hablando y revelándose a sí mismo. El Nuevo Testamento nos muestra a Dios hablando y revelando a su Hijo. En ambos casos es Dios quien ha hablado, y esa palabra la tenemos presente hoy en día para nuestra instrucción, para nuestra comprensión y para nuestra transformación. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, no estamos leyendo simples relatos históricos ni consejos humanos, estamos respirando las palabras vivas de Dios, la revelación de su carácter y de su voluntad. El Antiguo Testamento nos da las bases, nos muestra el plan, y el Nuevo Testamento nos habla de la consumación, nos da el cumplimiento, la plenitud y la obra definitiva de salvación de Cristo. Ambos juntos nos muestran que Dios no ha permanecido en silencio, sino que Él ha hablado y su palabra sigue viva hasta el día de hoy. Ahora bien, aquí surge una pregunta bastante válida que es necesaria analizar, y la pregunta es: ¿cómo fue que Dios le habló a los hombres? ¿Cuál fue el proceso que utilizó Dios para dar a conocer su palabra a los seres humanos? Y esa pregunta nos introduce a un proceso llamado el proceso de inspiración, el cual fue el medio para que la palabra de Dios llegara a nosotros. Y para comprenderlo me gustaría mucho, mis hermanos, que abriéramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí? ¿O me regreso? Está bien, sí vamos entendiendo. Tenemos el primer concepto: Dios ha hablado, lo ha hecho en dos grandes ocasiones, y su palabra la tenemos aquí. Ahora vamos a ver cómo es que Dios, o cuál fue el método que Dios utilizó. Dice el versículo 20, nos dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esta afirmación requiere una atención muy cuidadosa. En primer lugar, la palabra profecía en este versículo tiene una aplicación muy amplia, tiene una aplicación muy general, y no se refiere específicamente a la predicción del futuro. El contexto nos está hablando, y más bien el contexto nos está hablando de un mensaje revelado, y no nos está haciendo referencia al hecho de anticipar acontecimientos. Más bien nos está hablando del contenido que Dios está revelando, y debe entenderse como el mensaje revelado por Dios. Si nosotros hiciéramos una paráfrasis de este texto con esta información que te acabo de compartir, el texto quedaría así: entendiendo primero esto, que ningún mensaje revelado de la Escritura es de interpretación privada. Idias epilisius fue la palabra que se utilizó en el griego. Y aquí la palabra interpretación no se refiere a la manera o el sentido en que alguien explica la Biblia. Pedro no está hablando de exposiciones personales ni tampoco de métodos de estudio. El término griego epilisius se encuentra en algo que en griego se llama caso genitivo, y en griego este caso genitivo indica principalmente origen, sino del origen del mensaje, que ningún mensaje de la Escritura tiene como fuente un origen humano. Es decir, no nace en la mente humana, ni tampoco en la comprensión individual. La revelación no proviene de hombres que en su propia capacidad, en su propia inspiración o en su propia sabiduría decidieron hablar en nombre de Dios. Y el versículo 21 lo confirma así. Dice el versículo 21, porque nunca el mensaje revelado fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo eferomenoi, inspirados por el Espíritu. La Escritura no es producto de hombres, ni de su voluntad, ni de su sabiduría. Es el acto soberano y supremo de Dios comunicándose a través de instrumentos humanos.
Y aquí aparece un verbo extraordinario en lo que es la palabra inspirados, que es el verbo fero, que significa llevar adelante, transmitir, producir, conducir. En este pasaje, este verbo se encuentra en algo que se llama participio pasivo indicativo, lo cual es teológicamente muy preciso, porque el modo indicativo en griego, en primer lugar, te muestra que algo fue real, que algo sucedió verdaderamente. Entonces está diciendo que los profetas verdaderamente fueron llevados, verdaderamente fueron movidos. Y lo segundo que indica la voz pasiva es que los profetas no actuaron por sí mismos, sino que fueron llevados, fueron impulsados, movidos por otro agente, en este caso el Espíritu Santo. Es como si dijeran, yo fui llevado. Es lo que está diciendo ese texto. El griego, la forma verbal utilizada es eferomenoi, y esta forma verbal es el participio del verbo fero, que yo sé que es un poquito difícil de entender, ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? Porque estamos hablando de formas gramaticales. Este verbo fero, cuando se encuentra en participio pasivo indicativo, no hace el énfasis en la persona o el agente que está haciendo la acción, sino en el sujeto que está recibiendo la acción. Es decir, no está el énfasis en lo que el Espíritu hace, sino en lo que le es hecho a la persona que lo recibe. Y como te digo, es algo complicado hablar de tiempos verbales, en formas verbales, no nos compliquemos. Nosotros podemos imaginarlo con una analogía muy simple, como un instrumento de cuerdas, produce melodías, las produce únicamente cuando el músico lo toca. No produce armonía por sí misma. La idea es tomada de un barco que se abren las velas y el barco es llevado por el viento. Ellos se dejaron llevar por ese impulso divino. Cada palabra, cada frase, cada cosa que ellos escribieron fue la resonancia del impulso del Espíritu de Dios. El verbo pasivo indicativo muestra que la revelación no nace del hombre, sino que el hombre fue llevado por Dios para hablar en su nombre. Es una acción divina hecha en el hombre y no una acción humana pretendiendo hacer algo divino. Y esto es lo que se llama el proceso de inspiración. Y ¿sabes algo? Debemos enfatizar mucho y ser muy claros en que la realidad no hubo gran actividad, no hubo gran iniciativa humana. No estamos hablando de que los escritores eran figuras excepcionales, ni que eran mentes brillantes, ni que ellos decidieron por sí mismos hablar en el nombre de Dios. No fueron genios religiosos, ni tampoco fueron poetas sublimes, ni filósofos iluminados, fueron hombres comunes, hombres normales, con sus limitaciones, sus experiencias, sus emociones, su vocabulario y su personalidad. Y sin embargo, en momentos determinados, Dios los usó como instrumentos precisos para transmitir su mensaje, de modo que ellos expresaron sus palabras sin ningún error. Ellos expresaron sus palabras exactas, preservando íntegramente lo que Dios había querido decir. Ese es el milagro de la inspiración. Una interacción perfecta entre la divinidad que envía el mensaje y el receptor humano que transmite el mensaje recibido. Una ilustración clara nosotros la encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9. Si gusta puede buscarlo, si no ahorita lo voy a leer yo también. Y dice que Dios llama a Jeremías antes de su nacimiento y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y luego dice que Jeremías responde con humildad y le dice: como con miedo, ¿verdad? Señor, no puedo hablar, soy niño, no sé qué decir. Pero Dios extiende su mano, toca su boca y le declara: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué tremendo, ¿verdad? Dios mismo, el Dios santo, poniendo sus palabras en la boca del hombre. Y Dios pone esas palabras en la boca de Jeremías. Así que cuando Jeremías va, no inventa nada, no imagina nada, simplemente habla lo que Dios le había dicho que hablara.
Este mismo principio también nosotros lo encontramos en Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés no se presenta delante de Dios como un orador muy eficaz, ni como un orador muy elocuente, sino que se presenta como alguien torpe para hablar. Le dice que soy tardo en el habla. Y Dios le dice que confíe no en su manera de hablar, sino que Él le daría lo que iba a hablar. Si notamos, Dios le dice, yo te enseñaré lo que vas a hablar. Aquí también la palabra no nace del hombre, sino que le es dada por Dios. Tanto Moisés como Jeremías no hablaron por iniciativa propia, no predicaron su mismo mensaje, sino que hablaron por convicción divina. Ambos casos de la Escritura nos confirman que lo que hablaron fue la voz de Dios. Dios puso esas palabras en la boca de ellos. Por lo tanto, la Escritura es lo que Dios dijo. De hecho, con mucha frecuencia se llega a utilizar en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia con detenimiento, se va a dar cuenta que en muchas ocasiones se llega a utilizar la palabra Dios y la palabra Escritura de forma intercambiable. Un ejemplo de ello nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 9, versículo 17, que dice: porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado. Pero cuando nosotros revisamos el relato en Éxodo, nos damos cuenta que no es la Escritura la que lo dijo, sino que fue Dios mismo quien lo dijo. Pero Pablo no dice, dijo Dios, sino dice la Escritura, mostrando que lo que Dios dijo quedó perfectamente registrado con fidelidad en la Escritura. Y lo que la Escritura dice sigue siendo la voz de Dios. ¿Sí logramos entender esto? Lo que viene en la Biblia es la voz de Dios. El mismo principio aparece en Hebreos capítulo 1:8. El autor cita el Salmo 45 y dice: mas del Hijo dice, ¿quién lo dice? Dios, ¿verdad? Dios es el que está hablando. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y aunque el texto citado proviene de Salmos, es decir, de la Escritura, se presenta una declaración como directa de Dios, confirmando que las palabras de la Escritura son las palabras de Dios. También en Hechos capítulo 4, versículo 25, cuando los discípulos oran, dice: tú que por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y si nosotros observamos, ahí reconoce que lo que David escribió en los Salmos y pertenece a la Escritura es palabra de Dios. Lo dijo Dios mismo, no fue que David lo haya inventado, sino que Dios mismo lo dijo. Estos ejemplos nos enseñan algo profundo. La Escritura es inspirada por Dios. Cuando la Escritura habla, Dios es quien habla. Y cuando Dios habla, la Escritura lo registra con fidelidad. No hay distancia entre el texto bíblico y la voz divina. Por eso cada vez que nosotros abrimos la Biblia, no estamos leyendo a hombres, sino que estamos escuchando al mismo Dios. Y eso debe de darnos seguridad en nuestra vida. Eso debe de darnos confianza en la manera en que nosotros vivimos, sabiendo que tenemos aquí, en estos 66 libros, la voz de Dios. Lo que Dios, el mensaje que Dios nos transmite a nosotros. Ahora, para ir avanzando hacia el final de esta predicación, ya casi vamos a terminar. Este es el primer, ya vamos a terminar, faltan otros dos. Me gustaría hacer dos observaciones. Así que les ruego que me sigan con muchísimo cuidado, porque esto que vamos a estar hablando es algo muy importante. Primero, el texto no dice que los escritores fueron inspirados. Escúchalo bien. El texto no dice que los escritores fueron inspirados. La Biblia no dice que Isaías fue inspirado. La Biblia no dice que David lo fue, ni tampoco Pedro, ni tampoco Juan, ni ninguno de los que escribieron. Lo que la Biblia sí dice es que la Escritura fue inspirada. No los hombres. En el caso de los hombres, ellos fueron movidos, es decir, ellos no poseían una habilidad sobrenatural que les permitiera activar esta escritura cuando ellos querían. No es así. La inspiración no residía permanentemente en ellos, sino que fue un acto. Eran pescadores, eran pastores, eran excobradores de impuestos, exiliados y perseguidos, y sin embargo Dios los eligió.
No fueron autores por mérito propio, no es que ellos mismos dijeron yo voy a escribir en nombre de Dios, no escribieron por disciplina humana ni por ingenio literario, sino que ellos escribieron porque les peló ninguna personalidad, no hizo eso a su favor, y lo que ellos escribieron verdaderamente fue palabra de Dios, sin reflejar a sus estilos, sin reflejar sus matices y sin dejar de reflejar a su historia. Y eso explica por qué no vemos más más cartas de Santiago, por qué no hay más libros escritos por Juan, por qué escribió pequeños fragmentos. ¿Por qué no encontramos más escritura? ¿Por qué dices, oye, si la tercera carta es extremadamente pequeña, a ver, ¿por qué no escribió más? Porque escribieron solamente lo que Dios les da, solamente lo que Dios les dio en aquel momento. Y aquí hay un detalle que a mí me causa un especial asombro, algo que a mí me deja impactado, y es la naturalidad con la que los escritores de la Biblia afirmaban sin titubeo alguno de que lo que ellos estaban escribiendo era efectivamente la voz de Dios. Que no estaban escribiendo otra cosa, sino que lo que ellos estaban escribiendo era la misma voz de Dios. Lo sorprendente no es únicamente la afirmación, sino la manera en la que lo sostienen. La seriedad con la que sostienen, que si nosotros observamos no vamos a encontrar una sombra de duda, no hay necesidad de que ellos que haya explicaciones, no hay una ansiedad de quien dice, ¿será que verdaderamente Dios me habló? ¿Será que verdaderamente esto que estoy escuchando es la voz de Dios? No. Hablan ellos totalmente convencidos, con la certeza absoluta, con una seguridad inquebrantable, convencidos que lo que estaban escribiendo en aquel momento era efectivamente la voz de Dios. Y si usted observa con atención, se dará cuenta que es así. Mire sus vidas, mire sus pasados, mire la manera en que vivieron, mis hermanos. Ellos eran hombres comunes, sin brillo académico ni prestigio social. No eran filósofos de renombre, no eran sabios reconocidos en su época, eran gente sencilla, y precisamente no eran el tipo de personas que uno espera que lleve un mensaje de Dios. Mas sin embargo, nunca en ningún momento se ve que hayan dudado de lo que escribían era palabra de Dios. Ellos lo declaran con una seguridad que rompe toda lógica humana, y dicen, así ha dicho el Señor. Y si nosotros revisamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que alrededor de 4,000 veces aparece esta afirmación, de decir que lo que ellos estaban escribiendo era palabra de Dios. Y lo más importante o lo más impresionante es que jamás trataron de probarlo con argumentos humanos. En ningún momento trataron de crear un argumento para que les creyeran. No vemos en ningún momento decir a un profeta, miren, escúchenme, yo creo que esto suena raro, yo sé que a lo mejor no es muy normal o que usted no me vaya a creer, pero en serio, le juro que lo que estoy hablando es voz de Dios. No, mi hermano, ellos sabían algo, extrañamente les daba la seguridad que lo que estaban escribiendo era efectivamente la palabra de Dios. No fueron grandes por lo que eran, sino por lo que Dios hizo en ellos. Y lo que recibimos hoy en nuestras manos no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Segundo, mi hermano, hay personas que en muchas ocasiones dicen, o que suelen decir, que la Biblia solamente fue inspirada en sus conceptos, en sus ideas, pero no en sus palabras. Según ellos, Dios transmitió a los autores algunos pensamientos religiosos, y ellos lo escribieron a la manera que mejor les pareció, de la manera que mejor pudieron. Y muchos dicen esto porque según ellos hay pasajes que parecen más humanos. Hay pasajes que en ocasiones, según ellos dicen, no tienen mucho sentido o carecen de entendimiento o son difíciles de comprender. Pero si esto fuera cierto, lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos no sería la palabra de Dios, sino sería la interpretación humana de un pensamiento divino. Pero aquí hay una falla lógica de argumentación enorme, porque yo te pregunto, ¿acaso se puede transmitir una idea sin utilizar palabras? ¿Acaso se puede
transmitir un pensamiento sin utilizar palabras. Sin palabras, un pensamiento sigue existiendo en la mente de quien lo concibió, pero no puede ser transmitido a otra persona. La comunicación requiere forma, y en el caso del lenguaje humano, la forma se llaman palabras. Piénselo. Eso es absurdo. Sería como intentar tocar una melodía sin conocer las notas. Sería como intentar encender una luz sin que hubiera electricidad. Las palabras son necesarias para transmitir ideas. No existen ideas que puedan ser comunicadas sin palabras. Sí existen palabras vacías que no comparten ninguna idea, pero no hay tal cosa como ideas sin palabras. Separar lo uno de lo otro es como quitar del cuerpo el alma. Aquello que le da vida ya no está. Y aquí vemos algo que muchos me preguntan a mí personalmente. En muchas ocasiones yo recuerdo cuando me encuentro con hermanos y se enteran que me gusta el estudio de la palabra de Dios, que es algo que me fascina, y me dicen: hermano, ¿por qué tanto énfasis en las palabras? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Qué tanta importancia la forma verbal, el tiempo verbal, su etimología? ¿No basta con captar la idea solamente? ¿No basta con captar solamente el mensaje? Y yo les respondo: en algunos otros libros sí, pero este libro es la palabra de Dios. Y cada palabra, cada verso, cada conjugación, cada etimología, cada vocablo tiene autoridad y propósito divino. Yo lo veo en el pastor, enfatiza mucho el uso de la elección del griego koiné como vocablo para el Nuevo Testamento. Y ¿sabes algo? Lo que la palabra de Dios nos da, o lo que nosotros tenemos como palabra de Dios, no es una expresión casual literaria, sino que Dios mismo escogió, Él mismo eligió cómo comunicar su verdad. La inspiración no alcanza solamente los conceptos, sino que alcanza la forma, la manera precisa de hacerlo. La Biblia misma confirma esto una y otra vez. Moisés, cuando duda de su capacidad, en Éxodo capítulo 4, versículo 12, Dios le dice: yo estaré contigo y te enseñaré lo que has de decir. No le dice lo que vas a pensar o la idea que vas a transmitir. Te voy a dar las palabras exactas de lo que vas a decir. Isaías dice: después oí la voz de Dios que decía. Jeremías dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ezequiel dice: hijo de hombre, habla a Israel con mis palabras. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te daré. Amós, un hombre sencillo, alejado del bullicio religioso, escribe: Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Qué iba a profetizar Amós? Lo que Dios le había dicho, las palabras que Dios le había dicho. Incluso Pablo, relatando su conversión, dice que él escucha a Ananías decir que el Dios de nuestros padres te ha escogido para que oigas la voz de su boca. Incluso mismo Jesucristo, el verbo hecho carne, dice en Juan capítulo 12, versículo 49, no hablo por mí mismo, sino lo que escucho, eso lo digo. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cada profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Indagaron diligentemente acerca del tiempo y las circunstancias que el Espíritu de Cristo les señalaba. O sea, los profetas escribieron acerca de Cristo y después se vieron en la necesidad de investigar qué era lo que ellos habían escrito. O sea, si logras notar esto, es algo tremendo. Ellos mismos tuvieron que investigar para poder entender qué significaba lo que ellos mismos habían escrito. ¿Nota usted lo que significa esto? Los profetas recibieron palabras, no simplemente ideas. Los profetas recibieron palabras exactas. Ellos hablaban y escribían lo que el Espíritu les daba, pero al mismo tiempo buscaban entender aquello que habían escrito. Tenían las palabras, aunque no comprendían totalmente el significado de esas palabras. Y ese detalle es crucial. Si Dios les hubiera transmitido ideas, si Dios les hubiera transmitido conceptos, ellos no hubieran tenido la necesidad de investigar, pero investigaron porque ellos tenían precisamente reveladas las palabras exactas de Dios, pero no lograban comprender el concepto cuyo significado todavía no les resultaba totalmente esclarecido. Esto derrumba el argumento de aquellos que dicen
que la Biblia solamente tiene conceptos o solamente tiene ideas o solamente tiene pensamientos religiosos. No es posible transmitir una idea sin palabras, mi hermano. En cambio, sí es posible pronunciar palabras que en el momento no entendemos de todo lo que nos dicen. Ahora, Jesús lo reafirma con una certeza absoluta. Jesús dice en Mateo capítulo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús no dijo mis ideas, no dijo mis pensamientos, no dijo mis conceptos, dijo mis palabras. Por eso, hermano, cuando alguien trata de minimizar la Escritura, diciendo que solo Dios inspiró conceptos y no palabras, que solamente hay que fijarse en lo que el mensaje transmite y no poner tanta atención en las palabras, está negando la autoridad misma de la palabra. Cada palabra tiene intención, cada palabra tiene poder, cada palabra tiene peso. No es literatura humana, no es filosofía inspirada, es la voz de Dios hablando a través de hombres. Por eso en teología, cuando nosotros estudiamos etimología, tiempos verbales, formas y estructuras, no estamos siendo soberbios, no estamos siendo obsesivos, estamos reconociendo la precisión y la autoridad de la palabra divina, que no puede ser entendida ni puede ser transmitida con eficiencia si no se logra entender lo que verdaderamente es palabra de Dios. Cada cosa que viene ahí escrita es palabra de Dios. Ya para terminar, hay mucha gente que llega a decir que la Biblia es inspirada solamente en lo espiritual, que la Biblia es inspirada solamente en las cosas religiosas, que solo ahí es confiable, pero no es confiable en lo que ellos llaman comprobable, como la ciencia, como la geografía, como las matemáticas, y algunas otras ciencias dicen que no es confiable en eso. En otras palabras, vienen a decir que Dios es confiable en lo espiritual, pero incompleto en lo terrenal, incompleto en lo secular. Esto, mis hermanos, es absurdo, porque si la palabra de Dios es inspirada y si Dios es el creador del universo, ¿cómo es que Él puede equivocarse al describir algo que Él mismo creó, que Él mismo diseñó? No es posible que sea verdadero en lo espiritual y errado en lo terrenal. Ahora, hablaré brevemente de algunos ejemplos. En Job capítulo 26, versículo 7, dice que Él extiende el norte sobre el vacío, la tierra la cuelga sobre la nada. Y qué impresionante esto, porque en aquellos tiempos los egipcios decían que la tierra estaba colgada era sostenida por 5 pilares. Los hindúes decían que la tierra era plana y reposaba sobre la espalda de tortugas gigantes. Pero la Biblia ya postulaba esto, que años más tarde, por medio de imágenes satelitales, es comprobable que la tierra está completamente suspendida, no hay tal cosa que la sostenga. La pregunta es, ¿cómo es que seres humanos sin telescopios, sin astronaves, pudieron saber lo que la ciencia recientemente ha descubierto? La forma de la tierra. Isaías capítulo 40, versículo 22, dice que Él está sentado sobre el sobre el de la tierra, que es el círculo, ¿verdad? Y aquí es algo importante, porque esa palabra en hebreo no habla de un círculo plano, sino de una figura esférica, redonda. Y en aquellos tiempos estaba mucho la teoría que ha surgido recientemente acerca de los mitos de terraplanistas. Espero no haya ningún terraplanista aquí se ofenda, ¿verdad? Pero estaba muy sonado esto, y qué interesante que la Biblia ya revelaba la forma de nuestro planeta y que precisamente la ciencia así lo dice. En 1903 murió un hombre que se llamaba Herbert Spencer. Este era un filósofo inglés, era considerablemente brillante, incluso cuando murió fue aclamado porque antes de morir él redució la existencia a 5 categorías fundamentales y dijo que todo encaja en esas 5 categorías, y sin esas 5 categorías nada puede existir, y fueron el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Lo sorprendente es que esas 5 categorías están en el primer versículo de la Biblia. En el principio es el tiempo, creó la acción, Dios, la fuerza, los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Lo que la filosofía apenas logró sistematizar hace un siglo, la Biblia ya lo proponía desde su primer versículo.
Si nosotros observamos las leyes de la termodinámica, nos vamos a dar cuenta, la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la materia, dice que después que una vez concluido todo lo creado, ya no existe una nueva creación y nada nuevo fundamental se crea. Nosotros observamos en Génesis 2:2 que Dios dijo que concluyó su creación y absolutamente ya no crea nada, sino que la creación por sí misma se sostiene. La segunda ley de la termodinámica, la entropía, dice que todo tiende al desorden, todo tiende al desgaste, mas sin en cambio los científicos no logran entender por qué es que todo va envejeciendo, por qué es que todo se va deteriorando. Pero Romanos capítulo 8 nos dice que la tierra está con dolores de parto, gimiendo, ¿verdad? O sea, esa figura nos muestra cómo esa tierra se va deteriorando, y lo que no logra entender la ciencia, la Biblia eso nos lo dice. Dice que la causa es el pecado que generó corrupción en la creación. Hay algunos casos arqueológicos, por ejemplo, Nabucodonosor fue tratado como de una exageración bíblica. Dicen que no pudo existir un rey con tal poder, mas sin en cambio apenas se encontraron unas tablillas babilónicas que confirmaron su poder y nos dieron detalles acerca de su imperio. Poncio Pilato fue considerado un personaje inventado hasta 1961, que se encontró en Cesarea una tablilla con una inscripción en su nombre y con detalles de cuál era su cargo y su influencia política. Y cada año los arqueólogos encuentran cosas nuevas que, en vez de contradecir a la Biblia, terminan por darle la razón, terminan por decir la Biblia tenía razón. Y como último, la cereza del pastel en la palabra de Dios para todos aquellos que llegan a decir que la Biblia se llega a equivocar, es la profecía cumplida. Ningún otro libro se atreve a pronosticar el futuro como lo hace la Biblia. Ningún otro libro tiene una comprobación tal y una exactitud tal para declarar el futuro como la Biblia. Un ejemplo de ello es la profecía contra Tiro. En Ezequiel capítulo 26, el profeta Ezequiel escribe que Tiro, por burlarse de Jerusalén, iba a ser destruida y nunca más sería edificada. Sus riquezas iban a ser saqueadas, su ciudad reducida al polvo y sus ruinas iban a ser arrojadas al mar. Según el historiador Flavio Josefo, Nabucodonosor sitia la ciudad por 13 años, luego logra entrar a la ciudad y una vez dentro de la ciudad destruye todo. El detalle crucial es que no encontró ningún botín, porque las personas, los príncipes de Tiro y los habitantes, gobernantes de Tiro, se habían ido a una isla que estaba a 1 kilómetro de la costa de Tiro, y ahí habían creado una nueva fortaleza. Nabucodonosor, como no tenía una flota naval, no pudo seguirlos. Entonces muchos en aquella época, dicen los historiadores, que muchos en aquella época dijeron: la Biblia se equivocó, la profecía no se cumplió, Tiro sigue existiendo, ahora está en una isla y sus ruinas siguen ahí en donde estaban. Lo más sorprendente es que 2 siglos más tarde apareció el joven Alejandro Magno, el cual tampoco tenía una flota naval, pero agarró todos los escombros, toda la madera, todas las piedras, todas las ruinas de la ciudad de Tiro, y las aventó al mar y creó un istmo, una especie de puente de 1 kilómetro, y de esa manera pudo llegar hasta la ciudad insular de Tiro, cumpliendo cada una de las profecías de lo que Ezequiel había dicho acerca de la ciudad de Tiro. En el año 70 se destruye el templo de Jerusalén. Jesús había dicho en el capítulo de Mateo 24, que de ese lugar no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruido. Cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, dirige el asedio final hacia la ciudad de Jerusalén y entran al templo, dicen que ellos, al momento de que incendian el templo, ven que el oro se empieza a colar en las piedras del templo, y con el afán de recuperar ese metal precioso empiezan a desmontar piedra por piedra del templo hasta no quedar nada. El historiador Flavio Josefo, en su libro La guerra de los judíos, dice que el terreno fue arado con el campo, como si los romanos quisieran borrar toda memoria del templo. No quedó absolutamente ninguna piedra sobre piedra. Más como hecho contundente, no podrían faltar las profecías mesiánicas,
que Jesús nacería en Belén, Miqueas 5:2, se cumplió, que sería llamado de Egipto, Oseas 11:1, se cumplió, que sería precedido por un mensajero, Isaías 40:3, se cumplió, que entraría a Jerusalén montado en un pollino, se cumplió, Zacarías 9:9, que sería vendido por 30 piezas de plata, se cumplió, Zacarías 11:2, que sería traspasado por las manos y los pies y sus huesos quedarían intactos, Salmo 22, que sería sepultado en la tumba con los ricos, Isaías 53, se cumplió. Un hombre matemático, se llama Peter Stoner, él dijo que la probabilidad que una persona sola en una sola vida pueda cumplir al menos 8 de esas profecías. Sería comparable, él puso un ejemplo, ¿verdad? Es un hombre de Estados Unidos, puso un ejemplo, dice, sería cojas con monedas de 10 centavos, llenarlo y marcar una sola de esas monedas, y luego pedirle a una persona con los ojos vendados, que en nuestra vida nosotros enfocamos mucho tiempo en muchas cosas. En una ocasión yo le decía a un hermano, imagínate que le enfocaras 5 minutos a tu trabajo, ¿te pagarían bien? Imagínate, mi hermano, que le enfocaras 5 minutos a la relación con tu esposa. Imagínate, mi hermano, que le enfocaras 5 minutos al ejercicio. ¿Verías algún resultado? Y me dice, no. Le digo, es que es el mismo tiempo que le dedicas a la Biblia. Por eso no ves ningún resultado. Es necesario dedicarle un tiempo. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, mi hermano. Tenemos el tesoro más grande después de Jesucristo. Y en verdad anhelo en el corazón que usted desarrolle un profundo amor por el estudio de la Escritura. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este mensaje. Te pedimos que creas en nosotros, Señor, un corazón que anhele tu palabra, porque es precisamente, Señor, ese corazón, Padre, el que tú puedes transformar a través de tu palabra. Tu palabra dice que es fiel, que es verdadera, que es lo que nosotros tenemos, Señor. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que este mensaje, Señor, haga efecto en nuestras vidas y así mismo nosotros podamos entender que lo que tenemos hoy en nuestras manos es tu palabra divina, Padre. Es palabra de Dios, que aunque ha habido personas que la han intentado dañar, personas que la han intentado ocultar, personas que la han intentado contradecir, Señor, todo lo han hecho sin ningún éxito, Padre Celestial. Todo lo han hecho, Padre Celestial, sin lograr éxito, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Padre amado. Te damos gracias por esta predicación, te damos gracias por este tiempo, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.